Continuamos en la Workplace Week y en este caso me toca presentar un panel de 3 expertos conformados por Lucía de Stefanis, 10 años en viajeo liderando el área de recursos humanos. Pertenece a la International Coaching Community y hoy tenés tu propia consultora de empoderamiento y liderazgo que se llama Empatheia, de la cual sos co-founder y directora. Bienvenida, Lu. Gracias, Fer. Lo tenemos a Gabriel Pereira. Gabriel es CEO en Modo Beta, su propia consultora, director de la Comisión de Transformación Digital y Cultura en ADRA, en la comisión, y exdirector de Recursos Humanos de Indra. ¿Por cuántos años, Gaby? Un par, ¿no? Varios. Varios años. Y tenemos a mi izquierda a Laura Lesman. Laura es co-founder y directora de BondiX, que ahora nos contarás de qué se trata BondiX. Pero, que también, ¿cómo no? como los 3, son propuestas súper interesantes. Y voy a aprovechar, tengo preguntas preparadas diferentes para cada uno. Yo estuve estudiando más o menos el background de cada uno, o sea que son bien específicas y direccionadas a cada uno de los expertos. Y voy a empezar por vos, Gaby, si no te molesta, aprovechando de la confianza que tenemos. Tranquilo. Esto es muy democrático, ¿viste? Arranco por vos. Vos has trabajado programas de cambio cultural en muchas empresas, me consta. Y hoy lo haces desde tu consultora. En este contexto de cambio permanente, ¿cuáles fueron las principales conclusiones o aprendizajes que has tenido, tanto en tu paso por la vida corporativa y este último año que has dado el salto y estás colaborando con las compañías desde otro lugar? Bueno, antes que nada, gracias por estar acá. Mira, son miradas diferentes. Una cosa es estar en la línea y aportando en un equipo directivo y llevando una idea de cambio y, digamos, un compromiso muy intenso, 7x24, con los pros, los contras. Y otra mirada diferente es cuando vos estás desde afuera de una organización, que muchas veces podés decir lo mismo que antes hubieses dicho estando en la línea, pero como venís de afuera, te escuchan mejor. Entonces, la mirada desde afuera es un poco más relajada en el sentido de que vos podés darte muchas más libertades de las que tenías antes estando en la línea, y eso que yo en la línea era siempre de decir lo que pensaba, sí. Pero te da una aproximación y te da una objetividad mucho más interesante. Claro, en medio de esta pandemia, en medio de toda esta turbulencia, aprender estas miradas, por supuesto, lleva su tiempo y su práctica. Y te diría, como reflexión principal, hoy, antes vos hacías un proyecto de cambio. Hoy te diría que los proyectos de cambio, ya, la idea de proyecto ya es como que no existe más. No. Ya es el cambio permanente. Y es real, porque entre la incertidumbre que hay, que volvemos, que vamos, que venimos, ¿cómo planificás? Bueno, es justamente preparar a las organizaciones para un mindset de permanente cambio. O sea, esto me dispara una pregunta construyendo sobre lo que acabas de decir. ¿Cuáles, según tu opinión, cuáles pensás que son los principales desafíos a superar y las principales oportunidades a no perder que nos trae esta situación pandémica de COVID-19 en materia de cambio cultural, que es tu área de expertise, Gaby? Mira, cada vez más es importante la individualización. ¿Por qué? Porque de las personas, de los colaboradores, ¿no? ¿Por qué? Porque como si estudias la historia, pocas veces se dio que haya tanta gente en un mismo lugar, en un mismo tiempo, con tales diferentes miradas o mindset o cosmovisiones. O sea, yo digo, mira, hoy
podemos estar en una mesa 10 personas y una mira un televisor en blanco y negro. Otra mira un televisor color, pero de los de Aurora Grundy, Sí, que me contaron que eran muy buenos. Otros miran la pantalla plana, otros miran el celular y otros usan realidad virtual. O sea, y todos esos están en el mismo momento y tienen que tomar una decisión. Entonces, ¿cómo haces vos para que toda esta diversidad funcione en base a valores comunes? Bueno, cada vez más las compañías tienen que entender qué individuos tienen sentados en la mesa y cómo a cada uno hablarle en su idioma para a la vez poder hacer Totalmente. algo realmente potente y llevarlos a un punto común. Yo creo que ese desafío es terrible, es muy fuerte. Yo te he escuchado un concepto nuevo que dice que ya se rompió un poco esta teoría del X, millennial, centennial, somos todos pandemias. O sea, esto como que nos puso a todos en el mismo mood. O sea, vino a emparejar todo. Tal cual. Una pregunta para vos. Dale. Recién en el back charlábamos de cómo la pandemia dejó de manifiesto esta necesidad de tener una nueva manera de relacionarnos con la gente. ¿Nos amplías sobre este tema que estábamos hablando en el 1 a 1? Dale, buenísimo. Bueno, primero gracias por la invitación. Y sí, definitivamente, a ver, la pandemia lo que hizo fue dejar en evidencia, como siempre decimos, aceleró de alguna manera un montón de cosas y puso en evidencia especialmente con las organizaciones con las que he estado conversando, la necesidad de articular un diálogo mucho más continuo con los colaboradores de lo que lo veníamos sosteniendo, ¿no? En algún punto, si pensamos en el cliente, las compañías tienen articulados estos mecanismos que de alguna manera les permiten, ojalá, escucharlos de manera continua, en tiempo real, y a partir de entender esas necesidades poder recalcular nuestra oferta, digamos, de manera ágil. Hoy en día, de alguna manera, lo que estamos buscando es llevar el mundo de Customer Experience a la People Experience, y eso tiene que ver con empezar a articular no solo la encuesta anual o las encuestas de pulso, en donde ya estoy condicionando la pregunta al momento de articularla, para proponer sí un canal de escucha continua que nos permita, a través de la tecnología, que es el gran habilitador para escalar este tipo de iniciativas, poder entender cuáles son esas cosas que a los colaboradores le importan para a partir de ahí, como vos decías, Gabriel, diseñar iniciativas mucho más personalizadas. Totalmente. Así que bueno, sí, yo creo que la pandemia nos hemos encontrado con situaciones en donde nos dicen hemos tenido que llamar 1 a 1 a miles y miles de colaboradores, porque la verdad que nos dimos cuenta que no contábamos con un mecanismo para poder dialogar de manera continua con ellos. Sí, me encanta esto que dijiste, el concepto de People Experience. Yo creo que al hablar de Employee Experience, automáticamente estamos dejando una parte importantísima. O sea, Exacto. Y dejamos de considerar al ser humano con una mirada holística y tridimensional. O sea, Exacto. si yo hablo de Employee Experience, solamente veo tu rol como empleado parte de esta compañía. Exacto. Y dejando un montón de cosas, como la parte cognitiva y la parte emocional, que ahora tenemos una experta acá en el panel, que nos va a contar un poquito sobre eso. Y por eso voy a dirigir esta pregunta a vos, Lu. ¿Cómo ves vos, desde la óptica del neurocoaching, los desafíos que surgen en materia de liderazgo a distancia? ¿Qué relaciones nuevas sentís que surgieron entre líderes y colaboradores a partir de esta situación? ¿Cuáles desaparecieron y cuáles están en potencia en esta nueva normalidad? ¿Qué nos pasó? Bueno, nos pasó de todo. Nos pasó una pandemia, para arrancar. Nos pasó un tren por arriba. Nos pasó un tren por arriba, sí. Pero creo que fue, digamos, una gran oportunidad de aprendizaje, digamos, para todos. En cuanto no solo al rol del líder, sino al rol de los equipos, cómo fueron funcionando. Yo creo que uno de los principales desafíos que han tenido los líderes es justamente el tema de la confianza en los equipos, ¿no? A veces se trata de monitorear, ¿no? Como para comprobar esto de están trabajando porque lo vemos en su escritorio, y ahora como que hubo que soltar un poco en esta virtualidad y confiar en el resultado a partir de digamos, lo que genera esta virtualidad. También un tema muy fuerte en cuanto a la delegación, ¿no? Dejar de ser este controlador o pulpo de todas las operaciones para empezar a delegar. Y también el famoso micromanagement. Claro, el micromanagement. Y a partir de ahí, sabes que surgen nuevos roles en los equipos que tal vez cuando hay cosas como demasiado masivas se empiezan a perder, y tal vez empiezan a surgir estos nuevos protagonistas en la virtualidad, y no solo por ser expertos en tecnología, sino porque se empiezan a ver un poquito más. Y sobre todo, me parece que una gran oportunidad que hubo, que justo hablábamos con Lau antes, es esto de
el síntoma de la reunionitis, ¿no? Es algo que si no desapareció en este periodo de pandemia, creo que no desaparece más, pero muy difícil de sostener reuniones por Zoom de 5 horas, 6 horas, No. que estén todos. Entonces creo que lo que tiene que ver con la minuta o con el pre-read o con el que estén quienes toman la decisión o quienes tienen que, no sé, aportar por la mirada o el proyecto, el informe, esto creo que vino a acomodar un poco eso también. Así que me parece que tuvo como varios desafíos y aprendizajes, ¿no? Genial. Coincido 100%. Gaby, vuelvo a vos. El momento de una mudanza en una empresa es siempre un momento de mucho valor, ¿verdad? De cambio, para la organización. Hoy en la pandemia es como si nos hubiéramos mudado N veces, donde N cantidad de empleados. En tu opinión, ¿cómo es el contexto de teletrabajo? ¿Es una oportunidad para repensar y resignificar el rol de los espacios de trabajo? O sea, ¿tenemos que realmente cambiar las preguntas? O sea, en vez de decir cuántos días voy o cuántos días no voy, ¿por qué y para qué existen estos espacios? Mira, definitivamente, yo creo que es al revés. Se valorizó mucho el rol de la oficina como un espacio, pero también se valorizó mucho la posibilidad de poder, o se desmitificó la posibilidad de teletrabajar, trabajar desde tu casa. En realidad son prácticas que tienen 20 años de antigüedad. Hace muchos años que está la tecnología, que está la posibilidad, muchos de nosotros vivíamos ya en este mundo, pero bueno, justamente las inseguridades organizacionales, para llamarla de alguna forma, no te permitían avanzar en ese sentido. Y definitivamente, esto lo que pasó es que a los golpes, o sea, no quedó otra. El punto es repensar la vuelta, es este momento que estamos, qué de todo esto va a quedar, porque como te decía antes, estamos en un momento de interregno, o sea, estamos en un momento de tanto cambio que hay mucha cosa mezclada. El otro día estaba hablando con una empresa que estaba necesitando recursos y me decía, no, pero nosotros nos quedamos sentados en el escritorio. Y digo, pero estos chicos no vuelven más a la oficina, determinados perfiles. No vuelven más. Y no, bueno, pero no van a volver. O sea, seguí buscando. O sea, y esta realidad es la que todas las compañías, y acá es el desafío de la gente de People, ¿no? Es decir, cómo yo puedo trasladar este cambio a mi organización, puedo hacer algo que sea sustentable, que lógicamente seguramente va a ser híbrido, en donde un poco de oficina, un poco de virtualidad, pero en donde el para qué nos reunimos, el para qué estamos acá, cada vez va a ser más importante. Sí, yo creo que es momento también un poco de desafiar este status quo, ¿no? Sí. Absolutamente. Y creo que la discusión debería elevarse, y en vez de decir 3 días, 2 días, o un mix o un blend, hacer preguntas poderosas como se hace en el coaching. Exacto, ¿Para qué? ¿Por qué y para Tal qué? cual. Y los líderes deberían estar preparados para poder responderlas, porque la gente te lo va a preguntar. ¿Por qué querés que vaya? Yo te demostré que en casa también soy productivo y más que en la oficina. Mirá, ¿Para qué querés que vaya? Algo que me pasó en este tiempo es me llaman para que colabore en una política de teletrabajo. Y cuando me mandan lo que ellos ya habían escrito es que la gente esté en las reuniones de Zoom en saco y corbata. Y decís, ¿y esto? Claro, tremendo. Tremendo. Pero bueno. Es harina de otro costal, es para hablar. Es para hablar. Te juro que de eso lo People. recibí. Sí, tal cual. Lau, vuelvo contigo. Hablando de cosas que quedaron puestas sobre la mesa, digamos. Creo que todos los departamentos de People o de HR en la pandemia sintieron la necesidad de escuchar a la gente en tiempo real. Yo también creo en eso, o sea, que ya con salir a hacer una encuesta de clima una vez por año ya nos quedamos cortos. Totalmente, totalmente. ¿Crees que en este contexto está haciendo un puente hacia poner al colaborador en el centro e ir hacia la era de la personalización realmente? A ver, yo creo que definitivamente sí, ¿no? En algún punto lo que tiene que suceder es que el abismo que hay entre lo que vivimos como clientes cuando nos ponemos el sombrero de consumidor no esté nada lejano, por el contrario, sea simétrico a la experiencia que vivimos como colaborador.
Entonces, desde ahí, yo lo que digo es, si queremos una pizza y la tenemos ya, ¿por qué deberíamos esperar un año o hasta que nos toque la encuesta de pulso para poder recibir un feedback por algo que hicimos ayer, ¿no? Eso no va más. Definitivamente tiene que cambiar. Y la verdad que eso... por algún motivo, Recursos Humanos lo viene postergando y en algún punto me parece que en este contexto quedó mucho más en evidencia. Y definitivamente transitar ese camino nos va a dar cuenta de qué le importa a la gente, porque es como que en Recursos Humanos tenés los procesos de HR que están pensados por la compañía y tenés, por otro lado, un ecosistema de gente que ni siquiera, como vos bien decías, son únicamente empleados en relación de dependencia, que tienen necesidades y que les importan cosas. En el medio de esos procesos y de esas necesidades hay un gap enorme que en algún punto hay que desafiar. Totalmente. Entonces, un poco la propuesta tiene que ver con eso. ¿Por qué no vamos hacia un HR que esté más diseñado que en torno a procesos, en el sentido de procesos push que la compañía impulsa, y de alguna manera el colaborador como víctima tiene que aceptar, hacia un HR mucho más del diálogo y que a partir de ese diálogo identifique qué le importe a la gente para poder así ofrecer un contexto más personalizado. Sí. Totalmente. Así que bueno, esa es un poco la mirada actual, sí. ¿No? Totalmente. Lu, tengo una pregunta. Venimos hablando mucho de la experiencia del colaborador, que cada vez necesitamos ponerlo en el centro, esto del famoso people centric, que antes era como un título lindo. Si tuvieras que dar una recomendación, considerando que todo lo que ya atravesamos y de cara a lo que se viene, que es incierto, que se siente tiene una matiz de incertidumbre, ¿no? ¿Qué nos dirías ante este contexto? Mira, yo creo, y un poco lo decía Lau también, esto de, yo creo más en la mirada más a medida, ¿no? Como cosas más ad hoc. A veces hablamos del equipo de HR o de People, que tal vez hace estas propuestas como masivas o, bueno, beneficios para todos al gimnasio o todos. Bueno, tal vez hay que tener una mirada porque pasamos por una experiencia donde hubo mucho encuentro con uno mismo, con esto que decimos, hablamos de emociones, qué cosas empecé a hacer, qué cosas revaloricé en este tiempo, qué cosas nunca me he dado cuenta porque estaba en piloto automático y me doy cuenta que las necesito, que cambian mi día a día y que aparte están alineados con un propósito de vida y eso genera una motivación diferente para el trabajo. Entonces, me parece que, digamos, la principal recomendación sería, bueno, ¿qué es lo más importante para cada uno? Yo sé que esto es un recontra laburo y obviamente en empresas muy grandes es por ahí es medio inviable, pero tener una mirada como un poquito más de zoom in y no hacer todo tan integrado, tan helicóptero, porque tal vez hay cosas que se pueden implementar que tienen que ver con, a alguno le cerrará más el trabajo remoto, otro le cerrará más el gimnasio, otro le cerrará más tener conversaciones un poco más, che, quiero que me cuentes o contarte cómo estoy, cuál es mi realidad actual, como... Creo que es un momento donde pasamos por una situación medio de quiebre y hay que aprovechar ese momentum para, bueno, ¿qué es importante para cada uno? Sobre todo para sostener y, como digo, para generar el engagement con la compañía, porque no todo es salario, no todo es bono, a veces Totalmente. Es me quedo porque mi jefe me acompaña, porque me pregunta, porque la empresa me sostiene. Entonces es un gran momento para aprovechar Totalmente, esas cosas. Lu. Y construyendo sobre lo que decís, te lo digo de una experiencia de un cliente nuestro, que es una de las embotelladoras más grandes del mundo, son 160.000 empleados repartidos en casi todos los países del mundo, trabaja en experiencia de empleado. Decís, ¿cómo haces? ¿Qué haces? ¿160.000 journeys? No. Se puede con arquetipando. O sea, y arquetipando no tiene nada que ver con... Quiero hacer una distinción importante acá. Con poner un label a la persona o hacer un preconcepto. Sino arquetipando mi población. Sí, sí. Totalmente. Yo si tengo los arquetipos, ¿sí? Puedo hacer algo experiencial y que la persona que atraviesa ese proceso sienta que algo de esto fue pensado para mí. Exactamente. Y ahí, Fer, yo agrego que en realidad la propuesta no es que Recursos Humanos diseñe las experiencias. Totalmente. Las experiencias las diseña uno, la propia gente. Entonces, ¿cómo hacemos para articular mecanismos para que los propios colaboradores puedan tener elementos para poder diseñar sus propias experiencias? Y ahí un poco la propuesta tiene que ver con que Recursos Humanos sí lo que tiene es que entender en tiempo real qué es lo que está pasando para diseñar nodos
nodos que articulan, son como vehículos Totalmente. entre la compañía y el colaborador para que después cada colaborador elija y transite los nodos de la manera que quiere, pero siendo protagonista. Por eso hablo del empleado víctima. Me hace acordar mucho ¿te acordás los libros que leíamos? Bueno, yo soy bastante mal. Yo leí unos libros que se llaman Elige tu propia aventura, ¿no? Es así. Me suena a eso, ¿no? Me suena así. mucho a eso y coincido totalmente. Gaby, una pregunta más para vos. Hace un ratito en la previa, cuando estábamos tomando un cafecito, hablamos de que el momento de una mudanza en una empresa es siempre un momento de mucho valor y cambio, ¿sí? ¿Qué pasa con la vuelta a la oficina? O sea, pues es inminente la vuelta. Ya hay gente que está volviendo gradualmente, totalmente, algunas compañías, ¿sí? ¿Cuál es para vos el impacto en cultura y el lugar que las oficinas cumplen como aliadas en el área de HR o de People en este mismo momento? Mira, hace un tiempo yo había escuchado a una persona del cual tomé prestada su idea, tipo en Estados Unidos, que hablaba que la oficina era como la gran fogata, el gran fuego donde se juntaba la tribu a contarse sus historias, ¿no? Y pensá de dónde viene compañero, ¿no? De compartir el pan, aquel que comparte el pan. Esto en pandemia se pierde, ¿no? O sea, cada uno está por su lado. Entonces, de alguna forma, tenés que tratar de restaurar ese espacio de compartir más allá de la tarea propia. La oficina para mí cumple ese rol, cumple claramente ese rol. Eso no significa que no se pueda trabajar virtual. Yo trabajo con gente que no he conocido nunca en mi vida, personalmente, pero de alguna forma es el reto de las áreas de People, de cómo recreamos esa hoguera, cómo recreamos esos espacios, entendiendo que cambió, que no es más como antes, que no es más del 9 a 5, que la verdad termina siendo demencial en ciertos servicios, en otros se necesita. Pero te diría eso, es cómo recreamos ese fuego en donde la cultura se pueda amasar, se pueda trasvasar, se pueda permear a toda la organización. Excelente. Excelente, gran conclusión. Entonces, Lau, ¿cuál es la mejor solución? ¿A qué vamos? ¿A la oficina? ¿Volvemos? ¿Nos quedamos en casa? ¿Cuál es? No, yo creo que justamente que no hay solución. O sea, que no podemos pensar una única solución. Claro, iría en contra de todo lo que nos acabas de contar. Tal cual, que lo que tenemos que buscar es creo que tenemos que generar posibilidades para que cada persona pueda elegir. Eso me parece lo más piola. Y mi desafío, o por ahí a lo que invito a la gente, es a dejar de pensar en el formato a medida y a dejar de pensar que recursos humanos tiene que decir, esta es tu experiencia y ya el caminito todo armado. No es tan así. Y por otro lado también a entender que el benchmark nos sirve para inspirarnos y que está buenísimo hacer benchmark, pero por otro lado que la respuesta la tenemos adentro de la organización escuchando a nuestros propios equipos. Así que bueno, ese sería como el mensaje central. Gracias, Lau. Y bueno, Lu, te tocó el cierre y volvemos al neurocoaching. Volvemos al neurocoaching. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Qué nos pasa en la cabeza con volver a situaciones a las que volvemos, pero que son diferentes? Pensando en las vueltas a la oficina, ¿qué nos recomendarías para una vuelta en las que las conexiones que hagamos vuelvan a ser positivas? Bueno, acá primero quiero tomar un poco lo que decía Gaby en esto del lugar de trabajo como un fuego, como un fogón, me acuerdo cómo lo estás definiendo. Y para mí es importante conectar con eso. El cerebro tiene una gran capacidad, que ya por ahí muchos la conocen, que es la neuroplasticidad, y tenemos la capacidad de aprender a lo largo de nuestra vida. El doctor Manes habla mucho de eso. Habla un montón. Y esto, digamos, de aprender, también hay algo muy loco en el cerebro, que el cerebro tiende a olvidarse lo que aprende último y obviamente retiene lo que aprendió hace mucho más tiempo, y si ese aprendizaje está conectado con una emoción, es mucho más motivador y se asienta mucho más. Con esto que quiero decir que si mi recuerdo de la oficina era un lugar donde yo me sentía acompañada, donde el momento del almuerzo era un momento para conectar y para relajar, es potenciar
también esos espacios, porque tal vez muchos de los colegas en oficina pasaron situaciones completamente diferentes por el tema del COVID, por estar alejados de sus familiares, porque hubo mucha incertidumbre, no solo personal, sino en el trabajo, cómo se sostiene o no, el estrés impacta mucho, hay un tema también de cómo empatizar en la virtualidad, ¿no? Hablamos tal vez mucho de la empatía, pero bueno, realmente cuánto la practicamos, ¿no? Yo me pongo realmente en tus zapatos o me imagino cómo sería, cómo entiendo o reacciono. Entonces, yo creo que hay que como fomentar y potenciar esos espacios que antes los colaboradores daban como lugares de contención y que tal vez el momento, no sé si es un momento de happy hour o de comedor, sea más el lugar en donde yo me siento en contacto y disfruto de estar ahí y no sea un lugar donde, bueno, ahora no sé si me puedo sentar acá o alejarme, como no vivirlo como algo terrible, porque la experiencia que tenemos relacionada con eso tiene que ser, bueno, quiero volver en el caso de que la posibilidad sea volver, si es trabajar remoto, es bueno, cómo articulo mi forma de operar y como líder también entiendo la realidad de cada uno y qué es lo mejor qué es lo que mejor le acomoda a cada uno. Excelente. Por ahí. Bueno, qué placer, celebro este encuentro. Muchísimas gracias, Lu. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Lau. Un placer. Gracias, Muchas Fer. gracias. Los invitamos a que nos acompañen en la última charla que estará a cargo de Carolina Borracchia, experta en marca empleadora. Muchas gracias. Este año conocimos el poder de ser aceleradores del cambio. Entendimos que la transformación es una oportunidad y que depende de cada uno de nosotros aprovecharla. Convertimos los procesos en aprendizajes y experiencias. Logramos nuestras metas, tuvimos la capacidad de transformarlas. Nos adaptamos al contexto actual. Nos actualizamos, innovamos, nos transformamos, reinventamos, nos convertimos. Lanzamos nuestra nueva plataforma pensando en el futuro y en lo que necesitas para desarrollarte mejor. Renovamos la experiencia de usuario para que obtengas datos, análisis, métricas que te faciliten la toma de decisiones. Integramos todas nuestras herramientas digitales para que puedas diseñar el recorrido ideal de cada persona en tu organización. Hoy el mundo es distinto y nosotros también. PDA International está cambiando.